Gracias. Gracias, David. Bueno, buenas noches a todos. Que el Señor los bendiga y bueno, es de ánimo también saber que están ahí conectados, pendientes, sintiendo ese deseo de conectarse todos los viernes, de tener esa constancia y qué bueno, me alegra muchísimo. Hoy vamos a continuar con nuestro tema, pero antes de eso quiero que oremos y pongamos este tiempo en manos del Señor. Entonces le voy a pedir a Sarita que por favor me ayudes a orar para dar inicio en este tiempo. ¿Yo? Sí, Sarita, tú, por favor. Ya es que pensé que había escuchado mal. Bueno, gracias Señor por este nuevo día que nos has dado, por permitirnos reunirnos una vez más a escuchar de tu palabra. Gracias Señor porque has puesto el querer como el hacer en los líderes. Gracias por su ánimo, por su motivación, porque son de también motivación para nosotros como asistentes. Gracias por sus vidas, Señor. Te pedimos que la palabra que hoy quieras enseñarnos sea transmitida a través de Felipe, dale a él sabiduría y que él pueda, Señor, ser un reflejo de ti hoy y cada día, Señor, de su vida. Gracias por las personas que nos conectamos y los que no, que les animes, Padre, y te damos gracias por darnos este espacio. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Gracias, Sarita. Listo. Entonces, bueno, vamos a seguir en nuestro estudio de apologética y vamos a entrar en nuestra tercera pregunta. Como nos hemos dado cuenta, de estos viernes anteriores hemos basado este estudio de la defensa de la fe en ciertas preguntas que son importantes nosotros hacernos. Entonces, vamos hoy con la tercera, que ahí ustedes van a poder verla en pantalla, y es: ¿qué evidencia apoya tu punto de vista? ¿Qué respalda nuestro punto de vista? ¿Cierto? Muchas veces nos preguntan, bueno, ¿y qué evidencia tiene usted de que Dios hizo esto? Entonces hoy vamos a respondernos esas preguntas, esa pregunta que es tan importante. Y quiero que miren la pantalla y, y se pregunten, no sé si alguno me quiera responder o si ha tenido este pensamiento o si alguien lo ha enfrentado ante esta imagen. ¿Ustedes qué hacen o qué piensan frente a esta imagen? Creo que hace 8 días también la vimos. Juanda también nos habló un poco de esto, pero es importante tenerlo muy presente porque contra esto nos enfrentamos muchas veces en la sociedad. Entonces, a veces sé que es difícil responder este tipo de preguntas porque no tenemos el conocimiento propio de este tema, ¿no? No tenemos ese conocimiento tan afín de la teoría de la evolución, de la teoría de Darwin. No estamos muy conectados con eso, pero sí es importante nosotros que con este estudio que estamos realizando estos viernes sepamos la importancia del punto de vista, de este punto de vista y lo que estamos aprendiendo de nuestra fe cristiana, ¿sí? Sepan también que hay evidencias. Nuestra fe cristiana tiene evidencias importantes que puede probar más que cualquier teoría evolutiva. Y quiero que también tengan en cuenta que esta teoría de Darwin, es la de la evolución, no es la única con la que los ateos o agnósticos reprueban la creación del ser humano o del mundo por la mano de Dios. No sé si alguno de ustedes ha escuchado la teoría escrita por un sacerdote que también era físico. Él se llama Georges Lemaitre. No sé si alguno lo ha escuchado o ha escuchado ese nombre en clase. ¿No? ¿Ninguno? Listo. Esta teoría que él escribió es la famosa teoría del Big Bang. ¿Sí? La teoría del Big Bang. Esa teoría explica también la formación del universo a partir de una explosión de materia. Sí, a partir de esa teoría, nosotros nacimos de esa materia. Es decir, esa materia ha venido evolucionando para ser lo que somos hoy. ¿Sí? Es decir, lo que vemos,
lo que respiramos, todo se formó de esa masa hace más de 13.000 millones de años, ¿no? Es el estudio y la teoría que si en algún momento tienen la oportunidad de leerla, van a ver eso. Y como estas dos que hemos visto, así muy por encima, hay muchas que quieren opacar la evidencia que Dios nos dejó de la creación del mundo y del hombre. Y sabiendo esto, quiero que se hagan ustedes esa pregunta. ¿Qué evidencia respalda nuestro punto de vista? ¿Qué evidencia respalda este punto de vista que yo estoy defendiendo? Esa fe que yo sigo. Así que así llegamos a nuestra tercera pregunta de este estudio de apologética, de este tema que hemos trazado frente al evolucionismo y el cristianismo. No sé si antes de estos estudios que hemos empezado a mirar, se habían llegado ustedes a preguntar o de pronto a tener conversaciones en la cual tuvieran que defender su fe contra todas estas corrientes evolutivas, que el mundo obviamente nos quiere vender para distraernos de lo verdadero. El objetivo de este estudio es que cada uno de nosotros también tengamos claro cómo defender ese punto de vista basado en nuestra fe y lo más importante, muchachos, basado en la palabra de Dios. Porque como ustedes se pueden dar cuenta, estas teorías evolutivas tienen años de estudio. Esto no es de ayer o esto no es de hace 10 años. Esto ya viene siendo una corriente de estudiosos que comienzan ya a tomarlo como su doctrina. Y ellos, cada uno de los que se forman en estas universidades, en estos ambientes físicos, en estos ambientes donde está permeado toda esta parte de las teorías de evolución, pues claro, ellos defienden su punto de vista y ellos tienen algo a favor, que a veces nos falta mucho a nosotros. ¿Cómo ellos comienzan a defender y cómo se comienzan a preparar para defender todas estas teorías cuando van a dar su punto de vista? Ellos comienzan a leerla, comienzan a hacer los estudios que hizo Darwin, los estudios que hizo George, comienzan a analizarlos, a estudiarlos de día, de noche, comprobar teorías de otras personas para ver si se puede refutar, sacar evidencias físicas y poder saber defender su creencia, su doctrina. Y quiero que esta noche nos vayamos pensando que así como ellos defienden esa doctrina, asimismo estamos llamados nosotros. Sabemos que tenemos la verdad delante de nosotros. Cada uno de nosotros tiene en sus manos el libro más completo de la creación y la evolución humana, sino que simplemente a veces no nos damos cuenta. Si nos dejamos llevar por las corrientes y por lo que escuchamos. Este libro que tienen ustedes en la mano es la evidencia más grande de la creación y de la evolución humana. ¿Qué debemos hacer frente a eso? Si nosotros queremos defenderla, estudiarla, leerla, estar meditando de día y de noche en la palabra, para que cuando llegue el momento de mostrar un respaldo, una evidencia de nuestra fe, porque siempre la gente del mundo nos va a pedir, bueno, ¿y eso dónde pasó? ¿Y eso dónde fue? ¿Y cómo pasó? Muéstrenme a ver dónde dice eso. Siempre ocurre. No sé si les ha ocurrido, pero siempre ocurre y siempre han habido casos así. Siempre van a querer ver algo físico, algo tangible. Y es importante a nosotros tener esta evidencia de nuestra fe. Podamos saber cómo hacerlo. Y si no sabemos del tema, muchas veces cómo las vamos a defender. Si nosotros no leemos, si no escudriñamos, si no la estudiamos, ¿tú cómo vas a defender esta fe? Si te llegas a encontrar con una persona que te va a poner en ese punto. Si tú no sabes del tema, es muy difícil que la defiendas. Y quiero que comencemos a mirar lo que en la palabra de Dios está escrito. Y este versículo es uno de los claves que desde que Juan Camilo inició este estudio y pasamos por Juan David, hemos venido mirando porque es importante. Y quiero que cada uno de ustedes lo tenga muy en cuenta. Y vamos a Primera de Pedro. Les pido que me acompañen, por favor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Y dice la palabra de Dios: sino sacrificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y Pedro nos hace entender el propósito que cada uno de nosotros como creyentes debemos tener. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es? Ahí Pedro nos lo dice: estar preparados para presentar la defensa de la fe, de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza? Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Decir que nosotros debemos mostrar esa defensa, no en contiendas, no ir a discutir, no ir a irarnos defendiendo la palabra, porque Pedro muy claro lo dice: con mansedumbre y reverencia. La única forma de lograrlo y de lograr ese objetivo es estudiando las razones por las que creemos lo que creemos. O sea, hay que sentarnos, estudiarla y mirar. Sentarnos y dejarnos que el Señor nos guíe. Esto nos prepara para hacer lo que Pablo nos dijo que hiciéramos. Y Pablo nos enseña también, y quiero que vayamos a 2 Corintios. Vamos a 2 por favor. Y le voy a pedir a Jonathan que me ayudes a leer ese versículo, por favor. 2 10, capítulo 10, versículo 5, por favor. ¿Sí lo tienes por ahí? ¿Puedes repetir el pasaje, Pipe, porfa? Sí, claro. 2 capítulo 10, versículo 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Gracias, Jonathan. ¿Cuál es el objetivo de nosotros defender nuestra fe? Derribar esos argumentos que están en contra de Dios. Claro, claro está, y quiero que no se nos olvide esa primera de Pedro 3, que dice que con mansedumbre. Tenemos que hacerlo con humildad, con sensatez y con amor. Porque nosotros no estamos defendiendo un punto de vista propio. Estamos defendiendo, es para darle lugar a Dios. Dice ahí, lo decía, lo leía Jonathan en el último pedazo del versículo: y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuál es el objetivo de que nosotros defendamos nuestro punto de vista y nuestra creencia? Que las personas a las que les mostremos esto, los llevemos a la obediencia de Cristo, nos dice Pablo. ¿Y cómo respaldamos nuestro punto de vista? Con evidencias. Y entonces aquí es importante que veamos la definición de evidencia, ¿cierto? La evidencia, la palabra origen es del latín, ¿sí? Que significa algo visible y tangible. ¿Listo? La definición que todos conocemos, que la mayoría conocemos, son pruebas contundentes, reales, que pueden usarse para probar y respaldar si la creencia es verdadera o no. ¿Cómo podemos mostrar esto? Pues dirán, bueno, ¿cómo será la evidencia? Bueno, por medio de documentos, ahí pueden ver en pantalla, documentos, piezas físicas, fósiles, estructuras. Hay muchas maneras de evidenciar algo. Entonces, esta evidencia debe ser algo que sea visible y tangible, ¿verdad? Ahora, si tuviera, vamos a dar un ejemplo, y es, si ustedes tuvieran que hacer un trabajo en un grupo, ya la mayoría está en vacaciones, pero quise traer este ejemplo porque es como un poco más acorde, pero digamos que en el colegio o en la universidad les ponen a hacer un trabajo en grupo con los compañeros sobre el registro fósil que existe en el planeta Tierra.
Entonces ahí ustedes tienen que averiguar, bueno, quién lo descubrió, cómo fue su origen, cuáles evidencias hay, cómo se forman, ¿cierto? Para hacer un trabajo pues bien presentado. Y es probable que obtengan muchas perspectivas diferentes, ¿sí? Hay 3 compañeros y cada uno de ellos piensa diferente. Así que alguno de ellos podría decir, no, yo voy a buscar la teoría de Darwin que puede explicar los fósiles, ¿sí? Se puede ir por ese lado. El otro también como que le queda sonando y dice, bueno, yo voy a buscar lo que Darwin dice, ¿sí? Él tiene pues la verdad sobre la evolución, pero no veo ciertos puntos de acuerdo sobre lo que sucedió con los fósiles. Y el tercero puede ser el más arriesgado. Podría decir que la Biblia explica el registro fósil, ¿cierto? Todo esto es muy confuso porque todos están buscando la misma evidencia para el mismo trabajo, ¿no? Todos buscan en diferentes partes para llegar a un mismo punto. Pero entonces, ¿por qué llegan a conclusiones tan diferentes a veces? Y quiero que también recordemos lo que hemos venido viendo sobre la cosmovisión, ¿sí? La cosmovisión, como nos dijo Juan Camilo en el primer estudio, se entiende como la manera de ver e interpretar el mundo, ¿sí? Y cada persona tiene su propia perspectiva del mundo y su propia interpretación basadas en sus creencias, ¿sí? Ustedes pueden tener cierta interpretación de un tema diferente al que de pronto yo lo tengo, ¿sí? Todo eso parte y se basa es de las creencias propias que definen esa cosmovisión. En este ejemplo, todos tenemos la misma evidencia de los fósiles. Todos sabemos lo mismo, ¿no? Los 3 compañeritos saben lo mismo, bueno, que son huesos que están enterrados de hace mucho tiempo. Pero entonces esa misma cosmovisión determina cómo comienzan a interpretar esa evidencia. Entonces algunos se puede ir, no, es que Darwin dijo que el subsuelo entre más abajo es más años y entre más arriba es mejor la especie. El otro puede decir, no, es que en Génesis dice que comenzó toda la historia de los fósiles. ¿Sí? Tenemos las mismas evidencias, pero la interpretamos de diferente manera dependiendo de nuestra creencia. Entonces muchos dirán, bueno, ¿y esto tiene sentido? Tanto los creacionistas, los creyentes, como los evolucionistas darwinianos, como los de la teoría del Big Bang, tienen la misma evidencia para el registro fósil. Pero entonces acá muchos dirán, bueno, no, la verdad no sé qué es un fósil, no sé cómo se forma un fósil. Entonces vamos a mirar qué es un fósil. Los fósiles son restos orgánicos que tienen huellas, esqueletos, que han dejado pues animales y plantas hace millones de años. Es como el panorama general. Ahora, existen varios procesos a través de los cuales se pueden formar, ¿no? Pueden agruparse por 2 categorías, 2 grandes categorías. Una es el proceso de conservación y el otro el proceso de fosilización. ¿En qué se diferencian? Los procesos de conservación son más recientes en el tiempo, ¿sí? Y en el fósil no se producen cambios químicos importantes. ¿Listo? Cuando se habla del proceso de fosilización, los elementos químicos y minerales presentan ciertos cambios de su forma natural. Ahora, vamos a ver qué pensaba Darwin. Darwin pensó que entre las capas más bajas del registro fósil mostraría las especies más antiguas y simples. Cuanto más arriba se encontrara el fósil, más complicada o más cambios de pronto, más cambios en cuanto al aspecto químico y físico tendría. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto? Y es importante que nosotros sepamos ciertas definiciones para saber cómo nosotros, nuestro punto y nuestra fe la vamos a defender. Siendo este el caso, esperaríamos encontrar miles de eslabones perdidos, ¿no? En la teoría de Darwin hablan sobre el hombre simio o el dinosaurio pollo, ¿sí? En su teoría lo dice. Pero pues esos son los eslabones perdidos, son fósiles o son
casos en los cuales no ha habido una evidencia física, una evidencia visible, tangible, en la cual se pueda demostrar de que esos seres o esas características que están en esa teoría son reales. Dentro de ese proceso de fosilización está un material llamado brea. No sé si alguno lo ha escuchado en algún momento. Es un material viscoso, podríamos ponerlo que es similar al petróleo. No sé si también han tenido, pero es como lo más cercano que tenemos, el petróleo. Y esto permite, esta brea permite que estos exoesqueletos de los animales, de las plantas, así como pueden ver en pantalla en la parte de abajo, ese exoesqueleto está cubierto de brea, ¿sí? De esa sustancia negra. Y esa es la que permitió que eso se perdurara en el tiempo. ¿Sí? Y es curioso, pero importante tener en cuenta este tema y este material de que hablamos, porque en una de nuestras primeras evidencias de donde podremos defender nuestro punto de vista basado en la palabra de Dios, porque este es nuestro manual y aquí hay muchas respuestas que a veces no nos damos cuenta. Entonces sabemos que eso está en la teoría darwinista, como lo vamos viendo, pero entonces ahí volvemos a la pregunta inicial. Yo siendo cristiano, siendo creyente, ¿cómo puedo demostrar o cómo puedo respaldar mi creencia y mi punto de vista frente a este tema? Que muchas personas a veces tienen esa pregunta. Bueno, y entonces los fósiles, los dinosaurios y todo eso, ¿qué? ¿Lo creó Dios? ¿No lo creo? Entonces quiero que vayamos a la palabra de Dios y vamos a ir a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 13 y 14. 13 y 14. Génesis 6, capítulo 6, versículo 13 y 14. Dice, entonces ya acá nos situamos que es en la construcción del arca, cuando cuando Jehová le ordenó a Noé hacer la construcción del arca. Entonces, versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de Jofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ahora quiero que vayamos a Génesis 7, seguidita, capítulo 7, versículo 21 al 23. 21 al 23. Dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado, y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra y todo hombre. Versículo 22, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en tierra, murió. Versículo 23, así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y aquí este relato es interesante si nosotros nos comenzamos a basar sobre todo el proceso de la fosilización y cómo en la sabiduría de Dios comienza a nombrar este material peculiar, ¿no? Material que el Señor comienza a nombrarlo desde ahí, es decir, este relato de la Biblia nos puede indicar, ¿sí?, sobre los inicios de los fósiles. Y dice en la palabra, como resultado todo ser viviente murió. Como se describe en la Biblia, esto fue el gran diluvio, ¿no? Esto puede proporcionar una explicación de cómo sería esta posible formación de fósiles, ¿no? Esa combinación de los sedimentos de la tierra, claro, por la cantidad de agua, la brea, los animales muertos, ¿sí? Sin embargo, hay algunos que todavía dicen que el diluvio es un mito. Entonces ahí vuelve y todos comienzan, bueno, ¿cómo ustedes pueden creer eso? ¿Cómo puede ser que un Dios va a matar a toda su gente? Este punto lo vemos así y hay muchas personas retractoras del Señor que nos hacen esas preguntas y nos atacan de esa manera. Y bueno, ¿y qué evidencia apoya usted sobre el diluvio? ¿Qué evidencia tiene usted?
Muchas personas responderían con alguna versión de, pues bueno, está en la Biblia, está escrito. Y claro, este es nuestro primer respaldo. Y eso quiero que lo tengan muy claro. Este es nuestro primer respaldo, la palabra de Dios. Pero para muchas personas no es evidencia. Tristemente, no es evidencia. Tenemos evidencias físicas también. Si ustedes se han puesto a mirar las personas, los que son así curiosos y estudian los casos así, hay evidencia física. Obviamente, aparte de esta evidencia que es la más importante, como les digo. Y esta evidencia está registrada por National Geographic. Yo creo que todos conocen ese canal y esa comunidad de investigación. Y ellos hicieron un análisis de las espeleotemas. ¿Sí? ¿Qué es un espeleotema? Es un estudio de formaciones de cavidades. Estudian cuevas, formaciones de cuevas. Y en una cueva búlgara, cerca del Mar Negro, muestra que hace 5.500 años antes de Cristo, las lluvias fueron 53 veces más intensas que la media de la época. Es decir, hubo una cantidad de agua sorprendente. El estudio en el que ellos realizaron, dijeron, bueno, ¿cuánto tiempo duró esto? No se sabe con exactitud, ¿sí? Pero el registro geológico que muestran los estudios de las cavidades y de la cueva que estaban estudiando, relata que aproxima de 20 a 40 años. Entonces, es curioso que ya tenemos una evidencia física, una evidencia tangible que demuestra un suceso que está en la palabra de Dios. Es curioso que también el tema de la formación, de cómo el Señor, de cómo Dios toca el tema de los materiales con los que construyó Noé, esta sustancia para que esté organizando toda la parte del arca. Y es curioso también que hace 8 días también vimos ese tema de la evidencia con Juan David. La Biblia es una fuente muy confiable y no duden jamás de esa primera fuente de evidencia. Porque es nuestra mayor herramienta que como creyentes tenemos. Ahora, la Biblia es una fuente muy confiable que respalda absolutamente todo con evidencias. Pero ahí yo les hago una pregunta y con lo que acabamos de leer, ¿responde la Biblia a todas estas preguntas sobre el registro fósil? No responde en totalidad, porque es que la Biblia no fue escrita con el propósito de enseñarte a ti sobre los fósiles. El Señor en su sabiduría nos mostró ciertas pautas, ciertos elementos que nos pueden llegar a deducir esa formación. Pero ese no es el objetivo de la Biblia. Pero podemos ver que el diluvio es una explicación legítima para la fosilización, sí, esos inicios. La gente después de todo está dispuesta a creer, porque aún así teniendo el respaldo bíblico, el respaldo físico, aún así está dispuesta a creer que el universo apareció de la nada, que la vida puede venir de la no vida y que las criaturas pueden evolucionar hacia otras especies. Nadie ha visto realmente ninguna prueba de estas cosas. Y sin embargo, es curioso que hay mucha gente que cree en eso y no creen en la verdad del Señor. Entonces, ¿por qué? A veces nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil creer que el diluvio sí pasó? Y solo es difícil si tú te niegas a ver la verdad. Debemos aprender que nuestro compromiso, más allá de tener un conocimiento en toda esta parte de teorías, de filosofías, es prepararnos para cuando nosotros tengamos que defender nuestra fe, para defender nuestro punto de vista. Y debe ser fundamental nosotros estar fundamentados en la palabra de Dios. Y vemos un ejemplo también en Pablo, porque él lo que practicaba, lo predicaba. Lo que predicaba, lo practicaba. De hecho, la defensa
era una actividad cotidiana para él. Y vamos a Filipenses, capítulo 1, versículo 7, por favor. Quiero que María José, ¿me puedes ayudar a leer ese versículo, por favor? Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Filipenses, ¿qué, perdón? Filipenses, capítulo 1, versículo 7. Bueno, dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Amén, gracias. ¿Y me puedes ayudar también en el versículo 17, por favor, en ese mismo capítulo? Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Amén, gracias. Y él comienza a referirse a la apologética, ¿no? Como un aspecto importante de la misión del creyente. ¿Sí? Si nos damos cuenta, ahí Pablo está orando por todos los creyentes. Entonces, él se da cuenta que es un aspecto fundamental de su misión. Y es un aspecto fundamental de que cada uno de nosotros tengamos la capacidad de defender con mansedumbre, con amor, con humildad el Evangelio. Y también hacía de esta apologética un requerimiento para el liderazgo de la iglesia. Así que quiero que vayamos ahí a Tito, capítulo 1. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 9. Tito, capítulo 1, versículo 9. Y dice, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Tú cómo defiendes algo sin conocerlo? Sin saber si es verdad o no. Es difícil, es muy complicado, es imposible. Es por eso que es tan importante que nosotros entendamos que es necesario prepararnos para cuando tengamos que defender el Evangelio. No para discutir, no para pelear, no para imponer, porque el único que hace la obra es el Señor, pero sí para defender nuestra fe. Pero ¿de dónde podemos sacar todas las evidencias que necesitamos? Vuelvo y les repito, muchachos, la tienen en la mano. La palabra de Dios es fiel. Hace 8 días Juan David nos mostraba otra evidencia de cómo Dios nos mostró tanto en su palabra como también evidencias físicas, tangibles, visibles de lo que sucedió con Moisés y con su pueblo, con el pueblo de Dios, cuando los egipcios lo perseguían. Y lo vemos ahí en Éxodo 14:21, ¿cierto? Vimos cómo Juan David nos explicó, nos mostró las imágenes de cómo quedaron esos restos que encontraron también investigadores. Hoy vimos también la evidencia del diluvio. Y si nosotros nos dedicamos a leer la palabra, cada vez vamos a encontrar muchos milagros, muchas evidencias que el mismo Jesús nos mostró por medio de la palabra de Dios. Nos la dejó acá, para que nosotros podamos defender el Evangelio, como dice Pablo. Y a menudo nos preguntamos cómo Dios podría destruir su propia creación. Sin embargo, la historia del diluvio nos indica que la tierra estaba llena de iniquidad, llena de pecadores, porque el hombre había elegido ponerse una venda para con Dios. Hicieron lo que quisieron, creyeron lo que creyeron, le dieron la espalda a Dios. Y cuando hicieron esto, se destruyeron a sí mismos. Y pues claramente el resto de la creación. En la misericordia de Dios, Él puso fin y dio a la humanidad otro comienzo a través de Noé, como lo hemos visto. Desafortunadamente, la gente ha continuado en la maldad. Jesús vino para salvarnos y mostrarnos un camino mejor. Él quitó las vendas de los ojos de nuestro pequeño mundo.
y nos mostró la vida abundante. ¿Sí? El diablo vino a robar, vino a distraerte, vino a sacarte del camino para que tú no veas esta verdad. ¿Cómo lo hace? Con teorías, que la evolución, que el Big Bang, que la cienciología, muchas teorías que te hacen apartar del Señor. Pero Jesús vino a salvarnos, a darnos una vida eterna. Quiero que vayamos a Juan, capítulo 10, versículo 10. Y ya para terminar. Juan, capítulo 10, versículo 10. Y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor tomó el pecado de todos los seres humanos sobre sí mismo. Él hizo morir el pecado. Y todo el Antiguo Testamento apunta a eso. Jesús resucitó entre los muertos para conquistar el pecado. Y la gente creía que esto pues era un milagro no porque conociera esas leyes de la naturaleza, sino porque la cosmovisión de ellos no alcanzaba y no le hallaban otra explicación. Bíblicamente podemos ver la verdad claramente. Vemos esa misericordia, ese amor por la cual el Señor nos mostró todo eso. Desafortunadamente no es algo nuevo que las personas se nieguen ante la verdad y cuestionen su propia cosmovisión, la cosmovisión, incluso cuando la evidencia que tenemos, como pudimos ver hoy, como vimos hace 8 días, con estos dos casos, con solo dos casos, ya hemos puesto una evidencia importante, la cual puede refutar posiciones contradictorias que el mundo tiene. Pero hoy muchos prefieren estar en el lado de la oscuridad que rendirle cuenta a Dios. Y el apóstol Juan escribió sobre la respuesta de los hombres cuando Jesús vino al mundo por primera vez. Los hombres amaban la oscuridad en lugar de la luz. Así que aquí vamos a ir al ladito Juan 3, Juan capítulo 3, versículo 19 al 21. Juan capítulo 3, 19 al 21. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto de sus obras son hechas en Dios. Así que, muchachos, ¿cómo defendemos nuestro punto de vista? ¿Cómo defendemos esa creencia que debe estar en nuestro corazón? Escudriñando la palabra. Es la mayor evidencia. Y yo termino con la pregunta, me gusta terminar con esa pregunta para que queden pensando y es, ¿ustedes elegirían continuar mirando la evidencia desde el punto de vista de quienes los rodean, de quienes los confrontan? ¿O mejor ser la persona que con ese punto de vista, con esa fe, con esa creencia puesta en el Señor, cambie la mirada negativa, ponga la luz en la oscuridad de quien está en el camino equivocado? Así que, mis hermanos, mis jóvenes queridos, no es más, y terminemos en oración. Padre amado, te damos gracias por este mensaje, Señor, que nos has traído hoy. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a que seamos responsables, Señor, frente a lo que aprendemos cada día, Señor. A que nuestro punto de vista, Señor, no sea simplemente algo que esté en nuestro ego, sino que defendamos el Evangelio, Señor. Que seamos partícipes de defender tu palabra, Señor, con humildad, con mansedumbre, con amor, para hacer luz en el mundo, Señor. Luz y sal en el mundo. No permitas que las teorías del mundo permeen, Señor, toda tu obra. Damos gracias a Dios por cada uno de los jóvenes que ha escuchado esta noche, Señor, y ponemos en tus manos todo este resto de servicio en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias.